Los hospitales de noche son un mundo aparte. Las plantas vacías. Los pasillos que se alargan. Las luces que nunca se apagan del todo. Las personas que trabajan esos turnos ven cosas que no deberían estar ahí. La mayoría no lo cuenta. Esta noche vas a escuchar 3 de esas historias. El mundo es un lugar extraño. Hace unos 5 años trabajé como investigador privado. No te emociones, no es tan interesante como suena. Es principalmente sentarse a observar y documentar. Mucha vigilancia rutinaria. La televisión y el cine tienden a exagerarlo bastante. Durante mi tiempo como PI no presencié nada extraordinario, pero hubo un caso que me perturbó. Un caso que mostró de verdad lo retorcida que puede ser cierta gente. Para proteger la privacidad de la mujer involucrada, la llamaré Sue. A los 6 meses de mi carrera freelance como PI, conocí a Sue. Era una mujer joven y segura de sí misma con su propio negocio. Su empresa tenía un éxito enorme y seguía creciendo. La admiraba mucho. Empezó casi desde cero y construyó toda esa compañía. Salió adelante sola y consiguió varios inversores que la ayudaron a arrancar. Uno de ellos era un amigo suyo llamado Steve. Al principio se negó a aceptar dinero de Steve precisamente porque eran amigos. Incluso salieron en algunas citas al inicio de su amistad, pero se dieron cuenta de que eran mucho mejores como amigos. Lo conocía desde hacía varios años. Se conocieron en su anterior trabajo. Sue era bartender y Steve era uno de sus clientes habituales. No sabía su edad exacta, pero calculaba que tendría unos 10 años más que ella. Según Sue y varias personas que conocían a Steve, era el tipo de persona que proyectaba la imagen de un hombre muy rico. Conducía un Corvette, siempre parecía listo para una reunión de negocios y era el primero en sacar la cartera para pagar las rondas. Cada vez que llegaba al bar, Sue le contaba sus sueños y el negocio que quería montar. Steve le ofrecía dinero constantemente, pero ella siempre rechazaba. Él insistía, pero Sue nunca cedió, al menos por un tiempo. Finalmente llegó a un punto muerto y se quedó sin dinero con los otros inversores. Nunca quiso tomar dinero de un amigo, pero Steve era como la última esperanza para hacer realidad su sueño. Estaba a punto de descubrir por qué nunca debes mezclar negocios con amigos, especialmente con amigos con quienes tienes un historial romántico, aunque sea breve. Poco después de darle el dinero, Steve empezó a ser abusivo mentalmente. Sue guardó todas las llamadas y mensajes de esa época y me los mostró. Este hombre la llamaba sin parar, las 24 horas, los 7 días de la semana, saturando su teléfono. Tenía miedo de cambiar de número o de involucrar a la policía porque se sentía culpable por haber aceptado el dinero. Las cosas empeoraron aún más. Cada vez que Sue salía a una cita, Steve aparecía y acosaba al hombre con quien estaba. Una noche salió a tomar algo con un chico con quien llevaba un tiempo saliendo. Steve lo siguió al bar. Cuando vio al hombre poner el brazo sobre Sue, se acercó y le dio un puñetazo en la cara que lo dejó inconsciente. No se presentaron cargos contra Steve. Sue dice que fue por su dinero. Según Sue, ese acoso duró meses. Estaba muy confundida. Ya había usado la mayor parte del dinero de Steve. Había puesto todo lo que tenía en ese negocio, pero este hombre la estaba asfixiando. Aseguraba que la situación se puso tan mal que estaba convencida de que él la vigilaba de noche frente a su apartamento. Se despertaba en mitad de la noche oyendo lo que parecían pasos fuera de su habitación. Esta paranoia le impedía salir con alguien o crecer como persona. Fuera verdad o no, esa sensación de que alguien la esperaba en cada esquina era paralizante. Por donde fuera, veía lo que siempre suponía era su camioneta roja. Entonces un día, sin ningún aviso, Steve desapareció. Dejó de ver la camioneta roja. Ya no aparecía en su trabajo. No más sonidos de pasos fuera de la puerta.
Era como si su vida volviera a la normalidad. Sue esperaba que finalmente hubiera seguido adelante. Con el tiempo empezó a salir de nuevo y no hubo más ataques sorpresa de Esteve. Durante un par de años, esperó que Esteve apareciera de un día para otro. Pero a medida que pasaban los años, nada. Su empresa finalmente despegó y se mudó a una casa nueva para comenzar el siguiente capítulo de su vida. Fue entonces cuando empezó a pensar mucho en Esteve. No de forma amistosa, básicamente quería devolverle todo el dinero que había puesto en la empresa para que nunca tuviera nada con que presionarla. Intentó contactarlo, pero el número que tenía estaba fuera de servicio. Lo buscó en Facebook e Instagram, pero no estaba en ninguna red social. Incluso volvió al bar donde trabajaba antes y preguntó si alguien había visto a Esteve, pero nadie lo había visto en años. Era como si se hubiera esfumado de la faz de la tierra. Estaba lista para seguir adelante y dejarlo ir. Y entonces ocurrió algo. En mitad de la noche, escuchó un golpe en la puerta. Miró por la ventana y vio una figura alta con capucha. Pensó que tenía que ser Esteve. No tenía nada en que basar esa afirmación excepto su instinto. Llamó a la puerta de nuevo. Sue no abrió. Me contó que esperó allí unos 20 minutos y luego finalmente se alejó. Al día siguiente me contactó y fue cuando me contó toda esta historia. No quería juegos. Quería que encontrara a Esteve para poder devolverle el dinero y seguir oficialmente con su vida. Tras una pequeña investigación, descubrí que su nombre real no era Esteve. No pude averiguar de dónde sacaba todo ese dinero. Sí pude descubrir que jugaba a este juego en otros pueblos también, con diferentes nombres. La última vez que haya algún registro de él en cualquier lugar es la última vez que contactó a Sue, que en ese momento era hacía más de 2 años. Todos sus alias conocidos habían guardado silencio y los lugares que alquilaba ya no estaban habitados por él. Una noche durante mi investigación, la persona volvió a la puerta en mitad de la noche. Sue me llamó de inmediato. Cuando llegué, ya se había ido. Pasé un tiempo investigando el área cerca de su casa. No quería alejarme demasiado por si volvía. Pasé las siguientes noches vigilando frente a la casa de Sue. Efectivamente, a las 2 de la madrugada, la persona llamó de nuevo a la puerta de Sue. Salí del coche para acercarme, pero me vio. Salió corriendo hacia la noche. Era rápido, pero pude seguirle el rastro hasta una zona boscosa cerca de la casa de Sue. Volví a asegurarme de que Sue estuviera bien y le dije que se fuera a casa de algún familiar por si acaso. Justo al amanecer, entré al bosque para rastrear a esta persona. Después de caminar unos minutos, me topé con algo aterrador y casi increíble. Había una pequeña cabaña en el bosque. Así es como mejor puedo describirlo. Abrí la puerta lentamente y al instante me golpeó el horrible olor del interior. Claramente alguien vivía ahí y llevaba mucho tiempo sin bañarse. Por suerte, en ese momento no había nadie dentro. Había envoltorios de comida y latas de cerveza y refresco por todo el suelo. Pero lo peor de ese pequeño refugio en el bosque no era el olor. Era lo que encontré dentro. Había una silla de ruedas con un maniquí sentado en ella. La cabeza estaba algo golpeada y cubierta con maquillaje y una peluca rubia. En el regazo del maniquí había una foto de Esteve y Sue de cuando ella todavía trabajaba en el bar. Claramente estaba hecho para parecerse a Sue de una forma enfermiza. Llamé a la policía de inmediato y les di mi ubicación explicándoles todo lo que estaba pasando. Me reuní con los agentes fuera del bosque varios minutos después. Revisaron el área silenciosamente. Poco después de que llegaran, la figura encapuchada regresó a su pequeña cabaña y empezó a hablarle al maniquí. La policía llamó a la puerta de la cabaña y el hombre se enfureció al instante. Intentó atacar a uno de los agentes, pero no lo logró. Lo arrestaron y resultó ser Esteve.
No supieron cuánto tiempo llevaba viviendo en el bosque vigilando a Sue. Es triste que haya personas capaces de algo así. Si Sue nunca me hubiera contactado, quién sabe si Steve habría logrado entrar a la casa. No parecía que hubiera intentado forzar la entrada. Pero eso no cambia el hecho de que, fuera lo que quería, claramente no habría sido nada bueno. Lo frustrante es que nunca obtuvimos respuestas reales sobre Steve. Nunca supimos a dónde fue ni cómo perdió todo su dinero. El hombre que arrestaron en el bosque era una sombra de ser humano. Estoy seguro de que Sue todavía se está recuperando de esta pesadilla. Historia 2. El investigador privado de Craigslist. Uno de mis muchos defectos es que soy increíblemente susceptible a la presión social. No es difícil convencerme de hacer cualquier cosa. Cuando era joven, me metía constantemente en problemas por hacer estupideces. Por ejemplo, me expulsaron de mi primer instituto por intentar robar el coche del director simplemente porque me retaron a hacerlo. Esta debilidad continuó en mi vida adulta. Hace unos años tenía el horrible presentimiento de que mi prometida me estaba engañando. Se lo confié a unos amigos y en lugar de darme buenos consejos, me dijeron que si tenía esos sentimientos, algo de verdad debía haber. Dejé que todos esos pensamientos tóxicos se instalaran en mi cabeza. No podía dormir. No podía comer. No podía ni funcionar sin tener esos pensamientos. Uno de mis amigos sugirió que contratara a un investigador privado para seguirla en lugar de simplemente hablar con ella como un adulto. La idea me pareció ridícula al principio. Ni siquiera sabía que los investigadores privados eran un trabajo real, siendo honesto. Pensaba que era solo algo que añadían a las películas para hacerlas más suspensivas. Bueno, hice lo que nunca deberías hacer. Busqué investigadores privados en Craigslist. No sabía si esto era legal, así que Craigslist parecía la única manera de encontrar a alguien para seguir a mi prometida. Me sentía ansioso con todo esto. Tras una breve búsqueda, contacté a la única persona que encontré cerca de mi ubicación. Era un tipo llamado Sane. Intercambiamos mensajes un rato y acordamos un lugar para encontrarnos. Había un parque cerca de mi casa que Sane sugirió. Mientras conducía al parque, me sentía horrible con todo. Me sentía sospechoso, pero esa idea de que me estaba engañando había tomado completamente mis pensamientos. Caminé por el parque un rato. Le mandé mensajes a Sane varias veces, pero no respondió de inmediato. Fue 30 minutos después cuando finalmente me respondió y me dijo exactamente dónde reunirnos. Caminé hacia un árbol grande esperando ver a alguien vestido como James Bond. En cambio, vi a este hombre alto y ligeramente gordo con un chandal gastado. Pensé que de ninguna manera era Sane. Luego me llamó con la mano. Se presentó formalmente y luego me presentó a su novia, Gaby. Podía ver que estaba nervioso. Me dijo que no me preocupara por Gaby. Según él, ella trabaja con él, así que puedo confiar en ella. Estaba vestida aún más informal que él. Claramente, su apariencia física no me estaba ayudando a sentirme mejor. Sane reconoció su atuendo poco profesional. Me dijo que vestirse así es parte del trabajo. Necesitan parecer gente normal para poder pasar desapercibidos. Acepté su respuesta y seguimos adelante. Nos sentamos en una mesa de picnic cercana. Sane empezó a hacer preguntas personales como mi dirección, lugar de trabajo y cosas así. Luego las preguntas se volvieron extrañamente personales, muy personales e íntimas, que no parecían tener ninguna relevancia en lo que estábamos hablando. Acordamos un precio. Le pagaría algo ahora y el resto cuando entregara la información. Solo quería efectivo para hacerlo sin dejar rastro. Recuerdo entregarle el dinero a regañadientes. No podía quitarme de encima la sensación de que me estaban estafando. Pasó aproximadamente una semana y no había sabido nada de él. Intenté contactarlo varias veces, pero nunca recibí respuesta.
Empezaba a pensar que me habían estafado después de todo. Entonces una noche recibí un mensaje a la 1:16 de la madrugada de un número desconocido. Era aparentemente Sane. Me dijo que tuvo que conseguir un teléfono nuevo. Se disculpó por haberme tenido a oscuras. Me dijo que tenía noticias de vital importancia y que necesitaba reunirme con él de inmediato. No podía esperar. Sentí que mentía ya que mi prometida dormía justo a mi lado. Sin mencionar que había estado en casa conmigo todo el día. Seguí preguntando si podíamos reunirnos por la mañana, pero me dijo que por la mañana sería demasiado tarde. Eso no tenía ningún sentido para mí, pero mi cerebro no estaba funcionando con mucha lógica. Sane me dio la dirección para encontrarnos y me dijo que me diera prisa. También me dijo que no olvidara el resto del pago. Me preparé en silencio y salí de casa. La dirección que me dio estaba a 10 minutos en coche. Durante todo el trayecto estaba hecho un desastre. No podía imaginar qué información podría tener que fuera tan mala. Llegué a la casa. Estaba oscura y parecía abandonada. No estaba seguro de si estaba en el lugar correcto. Intenté mandar mensajes y llamar al número de Sane, pero no hubo respuesta. Esperé unos minutos. Finalmente recibí un mensaje de texto. Solo decía, la puerta está abierta. Pregunté si podían salir a recibirme ya que no estaba seguro de si estaba en el lugar correcto. Respondió, la puerta no tiene llave. Solo abre la puerta y entra. Sabía que esto estaba mal, pero fui a la puerta de todas formas. Estaba sin llave como había dicho. Entré despacio. Estaba casi completamente a oscuras. Dije hola varias veces, pero nadie respondió. Estaba a punto de irme cuando llegó otro mensaje de texto. Decía, te escucho arriba. Perdona, olvidé decirte que estamos en el sótano. Ahí es donde está nuestra oficina. Solo ve a la puerta del extremo izquierdo de la habitación y baja. Caminé despacio hacia la puerta. Todas las alarmas dentro de mi cabeza estaban sonando. Abrí la puerta del sótano. Miré escaleras abajo y no vi nada excepto un abismo oscuro. No había ninguna oficina allí abajo. Mientras estaba en lo alto de las escaleras, llegó otro mensaje. Decía, ¿vas a bajar o vas a quedarte ahí toda la noche? Esta fue finalmente la gota que colmó el vaso. Salí sigilosamente de la casa. Llegué a mi coche y me fui. Al principio pensé que quizás estaba cometiendo un error y debería haberles dado el beneficio de la duda. Entonces recibí un último mensaje del número. Solo decía, bien por ti, amigo. Cuídate. Ignoré el mensaje esa noche. No tenía ni idea de qué significaba. Intenté llamar al número al día siguiente, pero ya no funcionaba. Estaba claro que Sane y Gaby me habían estafado y claramente estaban intentando tenderme una trampa para que bajara al sótano. Durante los siguientes meses fui un desastre. Sane tenía mi dirección personal. Sabía exactamente dónde vivía. Cada sonido que escuchaba, pensaba que era Sane intentando entrar en la casa. Eventualmente le conté a mi prometida lo que había hecho porque me vio desmoronarse. Se molestó de que pensara que me estaba engañando, pero me aseguró que no era así. Trabajamos en mis graves problemas de confianza y luego nos mudamos a un nuevo lugar varios meses después. Una vez que estuve en una nueva dirección, finalmente me sentí seguro de nuevo. En retrospectiva, debería haberlos denunciado a la policía, pero no hice nada. Terminé asumiendo las pérdidas y siguiendo adelante con mi vida. Me pone enfermo pensar en lo cerca que estuve de que ocurriera algo horrible. Me alegra que mis instintos se activaran en el último momento. Más vale tarde que nunca. Historia 3. El acosador del SUV gris. Como muchos recordarán, 2020 no fue exactamente el mejor momento.
Fue aún más difícil para mí porque en febrero de ese año acepté un trabajo a 8 horas de mi ciudad natal. Apenas llevaba un mes en esa nueva ciudad cuando el mundo se paralizó. Fue difícil porque estaba completamente sola. Después de unos meses quedándome en casa, decidí que necesitaba intentar salir al mundo. Incluso con todas las restricciones, no tardé mucho en encontrarme en algunas apps de citas. Honestamente no buscaba el amor. Para ser sincera, solo quería conocer a algunas personas, quizás hacer alguna conexión. A lo largo de varios meses salí en algunas citas con diferentes chicos. Nada serio. Todos los chicos estaban bien, pero simplemente no era lo que buscaba. Estos hombres buscaban algo más de lo que yo podía darles. Estaba usando estas apps de citas como una herramienta para volver al mundo, no para encontrar a mi alma gemela. Uno de los chicos que conocí era alguien llamado Wade. Era guapo, inteligente, gracioso, prácticamente todo lo que podrías querer en una pareja. Pero algo no cuadraba. Era todo su ambiente. Algo se sentía mal. Había forzado relaciones en el pasado y no iba a hacerlo de nuevo. Salimos en varias citas más. Me esforcé al máximo por que funcionara, pero simplemente no tenía esa chispa. Supuse que Wade sentía lo mismo. Empezamos a hablar cada vez menos y luego simplemente nos fuimos apagando. Seguí con mi vida y supuse que Wade seguiría con la suya. Ninguno de los dos intentó contactar al otro. Después de Wade, me tomé un descanso de las citas unas semanas. Finalmente también hice algunos amigos en la zona. Unas semanas después empecé a notar este SUV gris con ventanas tintadas oscuras fuera de mi casa. Sé que en la superficie eso no es tan extraño. Solo se sentía un poco raro porque nunca había estado antes y de repente estaba ahí todas las noches. Después de una semana notando este SUV, empecé a mirar los vehículos de mis vecinos. No parecía que nadie en mi calle hubiera conseguido un SUV nuevo. Ese fin de semana fui al supermercado. Mientras compraba, tuve esa horrible sensación de que alguien me seguía. La tienda estaba llena, así que era imposible saber si realmente me estaban siguiendo. Cuando caminaba de vuelta a mi coche en el aparcamiento, noté que aparcado justo a mi lado había un SUV gris con ventanas tintadas. Tenía que ser una coincidencia. De todas formas me asustó. Cargué el coche rápidamente. Mientras pasaba por el frente de la tienda al salir, noté algo extraño. Un hombre alto con el pelo hacia atrás y gafas de sol miraba fijamente mi coche. Al menos parecía que me miraba fijamente. Estaba asustada. No quería esperar a ver si ese hombre se subía al SUV. Intenté quitarme esa sensación inquietante de la mente ya que tenía una cita para tomar café con alguien llamado Paul. Era mi primera cita desde Wade. Me reuní con Paul a última hora de la tarde. Nuestra cita iba genial. Era encantador y sentí que conectábamos. Era la primera vez que sentía algo especial en alguna de estas citas. Mientras nos reíamos de algo, miré por la ventana y noté el SUV gris. Paul podía ver que algo andaba mal porque mi actitud cambió casi al instante. Seguía preguntando si estaba bien porque en cuanto noté el SUV, empecé a escanear la cafetería. Intentaba ver si el hombre alto con el pelo liso estaba dentro. En una mesa del rincón cerca de la puerta, ahí estaba. El hombre alto estaba jugando con su teléfono. Esto ya no era una coincidencia. Este hombre claramente me estaba acosando por alguna razón. No quería asustar a Paul porque realmente me gustaba este chico. Le dije que tenía algo relacionado con el trabajo que necesitaba hacer, y fue comprensivo. Odiaba mentirle, pero sentí que era necesario. Nos despedimos y me fui a toda prisa. Incluso tomé un camino diferente a casa por si acaso. No importó. A los pocos minutos de conducir, noté en el espejo retrovisor que el SUV me seguía.
Conduje un rato. Una vez que noté que el SUV ya no estaba detrás de mí, fui a casa. Esa noche decidí escribirle a Paul y explicarle por qué me había comportado de manera tan extraña. Fue comprensivo de nuevo. Mientras le contaba a Paul, miré por la ventana y una vez más ese SUV estaba justo fuera de mi casa. Paul me convenció de llamar a la policía. Los policías llegaron y se acercaron al SUV. El hombre alto que había visto antes salió del SUV y empezó a hablar con los agentes. No parecía a la defensiva ni enfadado. Parecía tranquilo. El hombre del SUV le mostró al agente algo que tenía en el bolsillo de su abrigo. Los policías vinieron a mi puerta después de hablar con el hombre unos minutos. El agente me informó que el hombre de afuera es un investigador privado con licencia. Me estaba siguiendo. Me quedé impactada y sinceramente aterrorizada. No podía imaginar quién querría contratar a un investigador privado para seguirme. Después de que se fue la policía, salí a confrontar al SUV, pero ya se había ido. Los siguientes días fueron difíciles. El SUV nunca volvió, pero esa sensación de ser observada nunca desapareció del todo. Tampoco tener ningún tipo de cierre sobre quien contrató a un investigador privado me molestaba mucho. Unas semanas después, Paul y yo fuimos de excursión a uno de los hermosos parques estatales de la zona. Sin embargo, fue la primera vez en semanas que realmente sentí que alguien me seguía. No solo yo tampoco. Incluso Paul seguía girándose y mirando entre los árboles para ver si había alguien. Recuerdo bromear con Paul diciéndole que probablemente era otro investigador privado intentando conseguir lo que el otro no pudo. Ambos nos reímos y continuamos la caminata. Cuando llegamos al aparcamiento, Paul dijo que iba a usar el baño antes de que nos fuéramos. Estaba esperando fuera del baño, mirando mi teléfono cuando escuché el sonido de alguien corriendo. Miré a mi lado y saliendo a la carrera del bosque estaba Wade, el chico con el que había salido en algunas citas. Me agarró del brazo y me gritó en la cara que nos íbamos ahora mismo. Empecé a gritar. Wade seguía diciendo que le había sido infiel, pero que estaba dispuesto a perdonarme, que solo necesitaba irme con él. Una vez que Paul me escuchó gritar, salió corriendo del baño y tumbó a Wade al suelo. Wade se levantó y empezó a amenazar a Paul y a mí. Paul no tenía miedo. Se mantuvo firme y Wade empezó a retroceder lentamente. Corrimos al coche de Paul y en el segundo que estuve dentro del vehículo, llamé a la policía y les conté lo que había pasado. Al principio no se hizo nada porque era mucho de lo que yo dije contra lo que él dijo sin prueba de ningún acto delictivo. El investigador privado que contrató Wade es lo que me salvó al final. Mientras el tipo me investigaba, se dio cuenta de que yo no estaba realmente en una relación con Wade como él había afirmado. Aparentemente, el investigador empezó a tener la sensación de que Wade podría ser un poco inestable y le advirtió que probablemente debería mantenerse alejado de mí. Obviamente, no escuchó. Cuando la policía contactó al investigador, le dijo a los agentes que Wade podría ser un problema para mí. Pude obtener una orden de alejamiento. Eso fue tan lejos como pude llegar legalmente. No mucho después de este calvario, Wade básicamente desapareció. Nunca más supe de él y eliminó todas sus redes sociales. Todavía tengo miedo de que algún día me encuentre de nuevo. Lo que más me asusta es que apenas conocía a este chico y se tomó todo este trabajo para seguirme. Si Paul no hubiera estado allí, no tengo idea de lo que Wade habría hecho esa tarde. Si llegaste hasta aquí, ya sabes lo que encontrarás en este canal. Suscríbete para no perderte la próxima historia.